¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Fórum Jurídico Fiscal, programa que se está emitiendo en esta oportunidad desde el Centro Cultural del Bicentenario, otra hermosa locación que tiene nuestra provincia de Santiago del Estero. Como ustedes saben, habíamos dicho que todo este mes lo íbamos a desarrollar desde aquí, desde el Centro Cultural. Programa este Fórum Jurídico Fiscal que se emite para todo el mundo a través de la web forumjuridicofiscal.com.ar y para toda la provincia a través de Canal 14 de Teleimagen Codificada. Hoy tenemos realmente un programa muy completo, ya volvió todo nuestro equipo de producción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos notas interesantísimas para este programa y para los programas futuros. Muy bueno el trabajo del contador Pena y también del amigo Ricardo Ferraro en cada una de las entrevistas que realmente han sido muy jugosas. En los próximos programas va a estar la doctora Teresa Gómez, atento con esto porque es realmente muy importante lo que se viene en Fórum. Sí hay que meterse ahora agradeciendo como siempre a la gente de La Perla por la vestimenta en lo que es el programa de hoy. Se realizó un coloquio muy importante, impositivo y tributario en Pinamar, donde se tocaron temas relacionados con la actividad gastronómica y hotelera. Por eso hoy aquí lo tenemos al vicepresidente de FEDGRA, al doctor José Miranda, para tratar todos estos temas realmente imperdibles. Y presten atención, les pido por favor, cuando hace referencia al artículo 43 de IVA, muy importante, el doctor José Miranda acá en Fórum Jurídico Fiscal. En el último coloquio que organizó FEDGRA, hubo una gran discusión con respecto a la imposición sobre el sector gastronómico y hotelero. Justamente para profundizar un poco las razones de la necesidad de promocionar a ese sector, digamos, para estar en línea con una buena postura competitiva en materia turística, hemos invitado para dialogar sobre ese tema al que tiene a cargo el Departamento de Fiscalidad y Tributación de la institución. Se trata del doctor José Rafael Miranda, con quien vamos a dialogar inmediatamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien. Gracias por estar con nosotros en el programa. Y bueno, hemos escuchado la posición que tuvo la institución, la Federación Gastronómico Hotelera sobre este tema. Y una de las cosas que más nos llamó la atención es la postura del sector con respecto a tratar de promocionar o de darle un tratamiento preferencial a la gastronomía y a la hotelería. ¿A qué apunta? Bueno, a ver, tenemos que diferenciar dos cuestiones totalmente distintas que terminan en lo mismo, digamos, que es la alícuota del IVA, pero tenemos una situación bien regional, donde los países limítrofes, nuestros principales competidores, tienen prácticamente la desgravación total del IVA en los consumos hoteleros y gastronómicos. Chile hace muchísimos años devuelve el 100% del IVA al turista extranjero con medidas lógicas como tener una factura especial, la cual debe ser abonada por un turista que tiene que tener el pasaporte, obviamente, con tarjeta de crédito o dólares directamente. En Uruguay, lo están leyendo porque están todos los días sacando medidas nuevas, pero ya han renovado la medida para este año, donde todos los consumos que se hagan por un turista extranjero con tarjeta de crédito están grabados al 0%. Después también Perú tiene un régimen similar. Esto es una cuestión que nosotros la tenemos perfectamente contemplada en nuestra propia ley desde el año 2000. En el año 2000 se incorporó en el artículo 43 de la ley de IVA la devolución del IVA al turista extranjero por los consumos en hoteles. Esto no está reglamentado, por lo tanto es como que no existe. Perdón, pero no está reglamentado porque para el turista extranjero sí está reglamentado. No, lo que está reglamentado... Hay una diferencia entre bienes y servicios. Claro, o sea, hay dos incisos en el artículo 43. Uno está referido a la compra de bienes por los turistas extranjeros, lo cual está perfectamente reglamentado. El turista viene, compra, hace su compra de la campera de cuero en la calle Florida, le hacen la factura especial y cuando sale por la aduana se le reintegra. No es el 100%, pero es como funciona en Europa, ¿no? Sí. Pero esto está, insisto, legislado y reglamentado perfectamente. Lo que la ley de IVA además contempla es la devolución del IVA por los consumos en hoteles, y esto no está reglamentado. Ahora, esto lo que nos estaría indicando es que quedamos de alguna manera fuera de competencia
al compartir el mismo flujo de turistas, porque los países que vos acabás de nombrar prácticamente o son limítrofes o son vecinos, con claro. lo cual prácticamente estamos hablando del mismo flujo turístico. Es decir, ¿esto es una de las preocupaciones acaso? Sí, por supuesto. Y además convengamos en que en este caso no hay ningún beneficio para el sector porque este IVA no se cobra, no se paga, es lo mismo, no es una disminución de alícuota. Distinto es el planteo que también estamos formalizando, pero ya no es como si fuera, esto digamos, podría ser hasta una exigencia si se quiere poner en esos términos. Pero otra cuestión muy a tener en cuenta es que muchos países, sobre todo en la Comunidad Europea, tienen como política de Estado, como política económica para mejorar la economía y por supuesto la recaudación, una alícuota preferencial para hotelería y gastronomía. En concreto, si vamos a los ejemplos más conocidos, porque la colectividad española e italiana son las más fuertes aquí, en ambos países tenés una alícuota reducida de menos del 50% de la general, que empezó hace años con el 7% en España, hoy como la alícuota general está en el 21%, hoy está en el 10%. Claro, por la crisis, claro. Por supuesto. Bueno, la última novedad fue Grecia, que en plena crisis bajó el IVA para la gastronomía al 13%, sobre un 23% que es la alícuota general. Italia también tiene una alícuota, creo que es el 10%, también hace muchos años. Y Francia, en pleno gobierno de derecha, bajó la alícuota del IVA al 5,6% en gastronomía. Ahora la elevó al 7%, también por temas de ajustes, pero 7%. Sí, claro, la diferencia es mayúscula. Ahora, la federación, en la cual vos te desempeñás como vicepresidente segundo, hizo alguna presentación, tiene algún proyecto que pudo llevar a los legisladores, existe alguna, digamos, postura pidiendo esto, pero concretamente, en un proyecto de ley. Sí, tenemos un proyecto que ya está hecho hace 5 años, si no me equivoco 5, que lo hemos denominado Proyecto de Sustentabilidad Turística, que justamente lo contempla todos estos incentivos fiscales, donde hay otras cuestiones. También está contemplado el cómputo de aportes jubilatorios sobre nuevos empleos a cuenta de otros impuestos, la desgravación de ganancias, o sea, la disminución de la alícuota de ganancias cuando haya inversiones nuevas en el sector. También está contemplado otro beneficio, pero no para el sector, sino para los consumidores locales, es decir, las personas físicas residentes de Argentina que puedan deducir en su declaración jurada de impuestos de ganancias los consumos hechos en el país. E insisto, esto no es un beneficio para el sector, a lo sumo podría significar una mayor actividad en centros turísticos. Esto, por supuesto, también hemos establecido en el mismo proyecto de ley un tope similar al que tiene el servicio doméstico. Luego también, bueno, tenemos otras propuestas. En algunos aspectos me parecen similares a la de software. Sí. No está pensado así, pero lo que sí tenemos bien claro que todo lo que está contemplado en ese proyecto está en algún otro lado en la legislación argentina. ¿Algún reproche porque esto baja la recaudación? Yo creo que las autoridades están trabajando y bueno, vamos a ver, porque tenemos que reunirnos. Nosotros este proyecto lo hemos presentado ya al Ministerio de Turismo hace 2 años y bueno, en este momento no puedo decir que esté cajoneado, pero no estamos trabajando en concreto en las autoridades, es lo que queremos hacer ahora. Muchas gracias, Rafael, y bueno, interesante la postura, ¿no? Seguimos en el piso. Ahí estaba, muy buena entrevista del doctor Ricardo Ferraro. En la continuidad de Fórum Jurídico Fiscal nos vamos a meter con el doctor Adalberto Dalmacio, que va a tratar realmente un tema muy importante, la factura electrónica y los monotributistas. Si ha habido cambios en el monotributo, la factura electrónica juega un papel preponderante. Atentos a los contribuyentes de las más altas categorías y a sus asesores tributarios. Así seguimos con el doctor Ricardo Ferraro y esta entrevista en Fórum Jurídico Fiscal. Estamos con el doctor Adalberto Dalmacio para hablar puntualmente sobre el tema de monotributistas y factura electrónica.
que es un tema al cual hay que prestarle bastante atención por los efectos que puede traer. Vayamos a hablar con el doctor Dalmacio. Bueno, hay un tema que parece que preocupa bastante y que es que después de la recategorización esta del 30 de septiembre pasado, muchos han bajado de categoría, pero muchos estaban en la H y en adelante de la H y estaban obligados a facturar electrónicamente. Ahora, hay un cambio de categoría y según las normas, quien una vez que facturó electrónicamente debe seguir haciéndolo posteriormente aún habiendo bajado de categoría. ¿Esto es así en todos los casos? No. La resolución de factura electrónica para los monotributistas, la 3067, me dice en uno de sus artículos quiénes están alcanzados por la factura electrónica. Y dice que son aquellos que están encuadrados en las categorías H en adelante. Ahora, que estén encuadrados en la categoría H a un tiempo, al tiempo de promulgación, al tiempo de la fecha de publicación del boletín oficial de la norma. O sea que la norma se publicó el 29 de marzo del 2011. Entonces, si yo al 29 de marzo del 2011 estaba en la categoría H y después, ahora o después, por circunstancias, o durante el transcurso posterior, bajé la categoría, ahora o antes, yo tengo que seguir, digamos, eternamente. Bueno, digamos, por el momento, mientras no cambie, tiene que seguir facturando, por factura electrónica. Pero ¿y si se trata de los que cambiaron, digamos, con posterioridad? Fueron a la H y después tuvieron que bajar. Claro, está el otro caso, el caso que no estaba en el H al momento ese de publicación del boletín oficial y luego ingresaron a la H. Y puede ser que ingresaron 2 meses después, 3 meses después, 4 meses después. Incluso hay un problema para aquellos que estaban en la H, le dieron la baja, la excluyeron y ahora vuelven con una anterior a la H. ¿También? Es otro de los problemas que hay. Pero vamos al problema principal. El problema principal es que aquellos que al momento de la confección de la emisión de la factura electrónica para monotributistas entró desde el primer día al régimen, ese entra y no sale más. Los posteriores dejan de hacerlo en el momento en que bajan la categoría de H para abajo. ¿Cómo se dan de baja en el régimen de factura? Justamente, ahí está el problema principal. El problema es que la resolución 2485, que es la resolución madre de toda la factura electrónica, la general, es supletoria respecto de todos los demás sistemas. O sea, en aquello que la norma específica no me trae, en ese caso yo tengo que aplicar la 2485, lo que me dice. Ahora, en el caso de baja, y después viene la otra pregunta, ¿la baja siempre tiene que estar por sistema o puede ser automática? Esa es una cosa que se está preguntando ahora, ¿no? Bueno, en este momento, en este momento todavía de efervescencia, pueden pasar dos cosas. Una, que desde ya la propia resolución me dice que yo dejo de emitir factura electrónica si me incluí después de la publicación. Eso por un lado. Y por el otro lado, me dice que no me habla nada si la baja es automática, no es automática, no es nada. Lo que pasa es que si yo me remito a los 2485, me trae un sistema de baja por sistema, pero me dice que tengo que tener por lo menos un año en la confección de la factura electrónica, con lo cual me está cambiando el requisito. Entonces, yo no puedo cambiar un requisito cuando la propia norma de facturación electrónica para monotributista me está diciendo que yo estoy excluido. El problema es que no sabemos si hay que cumplir con la formalidad o no de dar la baja, porque algunos pensamos que la baja es automática, o sea que directamente ya puedo dejar de emitir factura. De cualquier forma recomiendo que por el momento sigan una multinota o sigan presentando con factura electrónica, porque la falta de presentación de factura electrónica, si la FIP la impugna, da lugar a las sanciones, sabemos nosotros, del artículo 40 de la Ley de Procedimiento. Bueno, muy amable, muchas gracias por estar con nosotros y creo que el tema fue bastante esclarecedor. Bueno, te agradezco mucho.
Seguimos con Belisario y Ramón. U24 tiene un plan para usted. U24, su vida, nuestro móvil. Muchas gracias al doctor Adalberto Dalmacio, programa muy completo y realmente muy importante en Fórum Jurídico Fiscal. Ahora nos tenemos que meter con la entrevista al doctor Martín Caranta y todas las reformas que hubo en la ley del impuesto a las ganancias que hemos venido desarrollando a lo largo del programa, pero lo va a tocar específicamente el doctor Caranta en la primera parte, porque en los próximos programas va a haber una segunda. Vamos desde Buenos Aires con el doctor Ricardo Ferraro, Martín Caranta en Fórum Jurídico Fiscal. Gracias, Belisario. Bueno, ya es ley. Ya está vigente la gravabilidad de la compra-venta de acciones y otros títulos valores, y también el impuesto que con lo que se ha gravado, mejor dicho, a la distribución de dividendos. Es decir, ya se ha publicado la ley 26893. Y entonces, para hablar exactamente de su funcionamiento, hemos invitado nuevamente a quien ya podríamos decir que es un amigo del programa, al doctor Martín Caranta, con quien vamos a hablar de ambas nuevas imposiciones, pero también de la sustancia que tiene esta reforma que se acaba de publicar. Hola Martín, ¿cómo estás? Gracias por estar otra vez con nosotros. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Y bueno, como vos decías, retomando el tema nuevamente, llama la atención que esto se dé a conocer como una novedad, porque si hacemos un poco de memoria, hay algunas cuestiones que fueron copiadas de antaño. Es decir, el tema de la gravabilidad del resultado obtenido en operaciones de compraventa de acciones, bonos, títulos, como recordarás, es del 2001. ¿Sí? La ley 25.414 lo establecía, ¿sí? Al igual que otra cuestión que también existía antes del 2001, que era la gravabilidad del resultado obtenido por la enajenación de bienes muebles amortizables, que es otra cuestión que no se comenta tanto en los medios, pero hoy por hoy cuando un dentista venda su sillón, cuando un contador venda el mobiliario de su oficina para renovarlo, etcétera, bueno, el resultado obtenido en esa operación va a estar alcanzado, ¿sí? Y otra cuestión también a tener presente con respecto a los dividendos es que algo similar, en parte, ya existía en el año 90 con la ley 23.760. Entonces, cuando se menciona que en realidad se está introduciendo una novedad, bueno, es cuestionable que realmente se trate de una novedad. Bueno, acá te voy a decir que se va a notar la diferencia generacional, pero te quiero recordar que mucho antes de eso, también como impuesto separado, se gravaba la compra-venta de acciones, títulos y otros valores. Así que esto viene de vieja data y cada vez que se necesita recaudación, bueno, se apela a este tipo de imposición, ¿no? Ahora, si nos tendrías que dar un panorama, bien porque ya diste el cambio de objeto, digamos, pero si nos tendrías que dar un panorama de cuáles son las dos nuevas imposiciones y cómo funcionarían, bueno, empecemos por la que grava el 15% la compraventa y después vayamos a cómo se graban la distribución de dividendos. ¿Te parece? Sí, claro, cómo no. Bien, en lo que respecta a la compraventa de acciones, lo que deberíamos tener es una cuestión definicional presente, que es que en realidad no estamos en presencia de un gravamen sobre las actividades financieras. Se trata, a mi juicio, de un gravamen que alcanza una ganancia de capital, es decir, el resultado obtenido por un sujeto que enajena algo que no constituye un bien que está acostumbrado a enajenar en forma habitual, ¿sí? Esa es una gran medida. Es cierto que puede llegar a introducir progresividad en el sistema tributario, ¿sí? Tenemos que tener presente que las dos medidas que vos mencionás en realidad son consecuencia
de modificaciones que se introducen en el impuesto a las ganancias con respecto a las rentas salariales, porque como vos recordarás, en marzo tuvimos el decreto 214 que modificó o incrementó las deducciones personales, tuvimos el decreto 1006 de este año que dispuso la exclusión de retenciones del impuesto a las ganancias sobre el primer SAC, y después el decreto 1242 que dispuso un incremento del 20% para las determinadas rentas salariales, un incremento de las deducciones personales para las rentas que fuesen entre 15.000 y 25.000 pesos, y bueno, también la resolución general 3529 de la AFIP, que lo que hizo fue incrementar los valores de ingresos que se toman en cuenta para que un sujeto pueda ser pequeño contribuyente o monotributista. Entonces todo eso se entiende como una quita de recursos o una disminución de ingresos por parte del Estado y había que financiarlo. Entonces se introdujeron estas modificaciones. Pues bueno, para no irnos por las ramas, comencemos entonces con lo que es el tratamiento del resultado obtenido por la enajenación de acciones, cuotas, participaciones societarias de cualquier tipo, no solamente acciones o cuotas de SRL, y además títulos, bonos y demás valores. Una redacción similar la teníamos en el 2001, como te comenté anteriormente. ¿Sociedades de hecho? También, la norma se refiere a participaciones societarias. ¿Sí? Es decir, cualquier tipo de tenencia en una sociedad que un sujeto transfiere a otro, esto está alcanzado por este tercer apartado del artículo 2 de la ley que se sustituye. Como era de suponerse, se sustituye también el inciso K del artículo 45, disponiendo que estos resultados obtenidos son de segunda categoría. ¿Sí? Me refiero concretamente a lo que se refiere a acciones, cuotas y participaciones societarias y bonos. ¿Sí? Porque también este tercer apartado del artículo 2 trajo, como digamos, o reflotó la gravedad de la compraventa o de la enajenación de bienes muebles amortizables. Pero esto no se introduce en segunda categoría, sino que entendemos que sería un resultado de la categoría en la cual están afectados estos bienes de uso, bienes muebles amortizables. ¿Sí? También tenemos que tener en cuenta que no toda enajenación de acciones, bonos y demás va a estar alcanzada por el impuesto. ¿Por qué? Porque se reflota también el inciso W del artículo 20 de la ley en lo que respecta a la exención por la compraventa de este tipo de bienes. ¿Sí? Entonces lo que se establece es que las personas físicas residentes en el país, las sucesiones indivisas radicadas en el país, que no sean sujetos del 49C de la ley, es decir, que no sean sujetos que hagan habitualidad en este tipo de operaciones, ¿sí? Van a estar exentos por los resultados que obtengan en las mismas, siempre y cuando se traten de acciones que coticen en bolsas o mercados o que cuenten con autorización para cotizar. En lo que respecta a esto último de que cuenten con la autorización para cotizar, es novedoso porque en el texto anterior del 20W no estaba. ¿Sí? Y también algo que es muy interesante es que el artículo 5 de esta ley 26.893 deroga al artículo 78 del decreto 2284 del 91 de desregulación económica. Entonces, según este decreto, cuando un sujeto del exterior enajenaba acciones, el resultado que obtenga estaba exento. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede ahora si analizamos esta derogación con el cambio en el artículo 2, apartado 3 y con el 20W de la exención? Bien, que al derogarse este beneficio que alcanzaba sujeto del exterior, obviamente el resultado por la compraventa de estos bienes no es obtenido por un residente, porque justamente se trata de un sujeto del exterior. Entonces, como no es obtenido por un residente, no se aplica la exención del 20W. ¿Sí? Y esto, digamos, puede parecer algo no muy habitual, que un sujeto del exterior se interese en las acciones emitidas por sociedades de nuestro país. Pero tenemos que recordar que hace unos días la bolsa tuvo un incremento en su actividad impresionante y hubo operaciones de compraventa de acciones que implicaron una rentabilidad de hasta un 10%. Entonces, evidentemente, sujetos del exterior se interesan por las acciones de sociedades de nuestro país y esto implica la agravabilidad del resultado que obtengan. Entonces, desde el punto de vista operativo, todavía no tenemos ninguna norma que establezca cómo tienen que actuar las distintas bolsas, pero lo cierto es que ese resultado está alcanzado. La transferencia, dice, de acciones, títulos,
y otros valores. ¿Este es un alcance demasiado amplio o me parece? A ver, una cuestión, digamos, previa a esto. Hay que tener presente que las modificaciones que establece esta ley no impiden que existan o no impiden la aplicación de las disposiciones que puedan contener otras leyes específicas. Por ejemplo, la Ley de Obligaciones Negociables, la 23.576, dispone en el artículo 36.1 o en el agregado a continuación del 36, la exención de resultado de negociación, por decirlo, de obligaciones negociables y de títulos públicos cuando coticen en bolsas o mercados, ¿sí? Entonces, bueno, esto es para tener en cuenta independientemente de esta modificación. Y es muy atinado lo que vos señalás, porque a diferencia de lo que sucedió en el 2001, la modificación del tercer apartado del artículo 2 dice de más valores. Antes se decía de más títulos valores. Entonces, esta redacción tan amplia trae algunas inquietudes. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando un sujeto negocia un pagaré? ¿Qué sucede cuando un sujeto negocia un cheque? Entonces, bueno, es un tema para analizar jurídicamente, digamos, en lo que es el derecho económico, ¿no? Independientemente del derecho tributario, pero la inquietud existe. Pero por cómo está redactada la norma, podría haber alguna gravabilidad respecto de una negociación de cheques, ¿sí? Lo cierto es que este tipo de operaciones, por lo general, para el que se deshace del cheque, para el que lo entrega y recibe los valores digamos, en forma anticipada al momento de cobro, el resultado es negativo, ¿sí? Es decir, recibe dinero por una cantidad inferior al valor nominal que establece ese valor que está negociando. Pero, bueno, los negocios financieros son muy amplios y día a día surgen novedades, con lo cual es probable que por esta redacción tan amplia haya alguna situación sujeta al gravamen. O rogar que el reglamento le ponga coto o que por lo menos lo clarifique. Esta podría ser. Es decir, que ahora deberíamos pasar al tratamiento de la distribución de dividendos. Bueno, no me lo contestes ahora. Gracias, doctor Ricardo Ferraro. Como todos ustedes vieron, ha quedado una pregunta picando. Va a haber seguramente una segunda y una tercera parte con el doctor Martín Caranta para seguir tratando todas estas modificaciones, la vigencia y la aplicación de las mismas referidos a la transferencia de acciones, cuotas sociales y otros títulos, como así también a la distribución de dividendos. Se está terminando este programa que realmente ha sido muy extenso y con muchísimo material muy vigente, muy importante. Nosotros nos vamos a despedir como siempre con el tema musical de cierre en la votación que ustedes eligieron a través de nuestro Facebook, a través de nuestra página exclusiva forumjuridicofiscal.com.ar. Terminó ganando Juan Luis Guerra con Frío Frío, Contador Pena. Es así, así se termina una muy buena canción, ¿eh? Así nos vamos, los esperamos en el próximo programa de Fórum Jurídico Fiscal. Río frío, como el agua del río, oh caliente, como agua de la fuente, tibio, tibio, como un beso que cae y se enciende, si es que acaso le quieres.